Daniel Mora es exministro de Defensa, congresista de la República, ¿no? Se peleó con Tutil y Mundi para sacar adelante la reforma de la educación, SUNEDU, y claro, parece que desde este gobierno también eso poco que se avanzó en reforma educativa se lo están llevando por delante con un gobierno que se presta a ello y obviamente con los intereses de varios congresistas que ya conocemos hace mucho tiempo. Daniel Mora, muy buenos días todavía, gracias por atendernos. Buenos días, Walter, un gusto saludarte. El gusto es mío. Señor Mora, primero, digamos, todo el afer que ha llevado a la salida de Walter Ayala, usted desde su experiencia en política, en las Fuerzas Armadas, ¿cómo finalmente ve? ¿Siente que ha habido una injerencia? ¿Se tiene que investigar? ¿Se acaba ese problema respecto del presidente con la salida de Ayala? Yo creo que no se acaba. El tema es que generalmente la población no conoce que las Fuerzas Armadas no pertenecen a un gobierno en particular, que las Fuerzas Armadas son de la nación, de todas las naciones que conformamos, o del Estado, y que nosotros no tenemos que mostrarle la muela a ningún gobierno, ni usar sus colores, como pasó en la década de subsimontesionismo, en que los tractores, por ejemplo, se pintaron de naranja. Claro. Eso es ser deliberante, cuando alguien usa los colores de un partido político para pintar su equipamiento. Para nosotros eso es deliberancia. El no comprender lo que significa la no deliberancia. Justamente la no deliberancia es no tomar posición política alguna cuando uno está en actividad. Y que las Fuerzas Armadas son del Estado, son de la nación, también es un concepto que nosotros hicimos mucha fuerza a partir del 2000, después de lo que había pasado, para institucionalizar más las Fuerzas Armadas. Porque no era posible que un presidente decidiera poner 8 años a un comandante general, rompiendo las carreras militares de muchos oficiales. Más aún, cuando se hizo esto, se volaron y Montesinos tuvo una injerencia tremenda. 24 promociones de Marina, Ejército, Aviación, se volaron a todos los espadas de honor, se volaron a los números 1, números 2, números 3. Es decir, se dejó la incompetencia como método de cooptación para asumir los cargos militares. Se rompió el concepto de jerarquía, se quebró la disciplina. Por primera vez vimos que un comandante general de región era menos antiguo que un general que estaba en una brigada. Es decir, un desastre. Esto Correcto. Lo permitimos, desgraciadamente se permitió, y eso se corrigió con las nuevas leyes de situación militar. Y la Constitución también lo contempla, a pesar de que la Constitución contemplaba que en el artículo 172, creo, que los comandantes generales deben ser elegidos de una terna que presenta la institución. El presidente designa. El presidente no puede nombrar a quien le da la gana. Yo no puedo decir, el capitán pues me gusta, pues si el capitán va a ser comandante general. Entonces todos los generales se subordinan al capitán, no entendiendo los principios y valores de las Fuerzas Armadas. Que puedan haber errores, hay errores en todas las instituciones, pero la institución debe resolverlo. Ok. General, déjeme hacerle una pregunta, porque queda claro que obviamente el temor, el riesgo es llegar a esa situación que usted bien ha descrito en la época de Fujimori y Montesinos. Nadie podría decir que hay algo parecido ahora, pero lo que salta ahora es justamente si es que hubo esa intención y si es que de haber salido con su gusto, esto podría haber escalado llevándonos a ese camino que usted describió en la época de los 90. Entonces, ¿cuál cree usted debería ser la medida, la posición de la Fuerza Armada, del periodismo, de la sociedad respecto de lo que a todas luces parece haber sido una intención de injerencia? Bueno, efectivamente, y yo he felicitado, por ejemplo, al excomandante general del Ejército, a Vizcarra, etcétera, por haber denunciado esto. Decían, ¿por qué no lo he denunciado en actividad? No puede, pues somos no deliberantes, y lo meten preso. Por una serie de razones. Exitosa. Por desobediencia, por falta de autoridad, etcétera. Pero yo lo he felicitado, ¿por qué? Porque ha denunciado el problema. Antes se quedaban callados, ahora lo ha denunciado, claro. Y eso ha permitido, y para mi modo de ver, que haya una internalización del concepto de lo que significa que somos las Fuerzas Armadas de la Nación, del Estado, y que somos no deliberantes.
eso marca un hito. ¿Por qué? Porque ya la oficialidad es consciente de ese tema. Entonces, ¿ahora qué queda? Creo que hay que reajustar algunas cosas todavía en las leyes. Miren, la policía en su ley orgánica no tiene estas cosas, y desgraciadamente miren lo que han hecho con la policía. Hacen y deshacen todos los buenos. ¿Y por qué no hacían con la Fuerza Armada? Porque tenía ese articulado en su ley de situación militar. Entonces creemos nosotros... General, perdón que le interrumpa, y eso que debería también regularse para la policía, lo tiene que hacer, lo puede hacer el Congreso de la República, porque claro, nuevamente, no, claro, se puede fiscalizar, se puede criticar, se puede cuestionar, pero si eso lo puede corregir el Congreso, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer, por eso yo le cuento esto, porque eso tiene que hacer el Congreso de la República. Está en manos del Congreso darle la mayor institucionalidad a las Fuerzas Armadas y a la policía. Eso hace bien al país. Usted no sabe lo importante que es el término, y yo creo que tú sí lo sabes porque lo has repetido y te he escuchado varias veces, sobre lo que significa la institucionalidad. Es una cualidad la institucionalidad de una Fuerza Armada, sobre todo el pilar que se cree profesional, corporativa. Entonces, esto es importante. Entonces, también la sociedad debe entender lo que significa, porque todo el mundo hace una encuesta y dice, sí, el presidente puede poner a cualquiera, a quien le dé la gana. No es así. No es así, correcto. Antes, correcto. General, entonces... y siempre ha habido la intención política de hacerlo. Correcto, esos son los temas que hay que corregir, hay que continuar, esto no acaba con la salida del ministro, del exministro de Defensa Ayala. Antes de pasar a tratar de ver cuál debería ser el perfil, porque finalmente este gobierno, pues sus nombramientos no han sido para nada los adecuados y lo recoge también una encuesta. Pero mi pregunta era justamente lo que usted decía. Mucha gente no entiende y me parece que, por ejemplo, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quiere jugar también con medias verdades diciendo el presidente puede designar a quien quiera, puede finalmente sacar de su cargo a quien quiera sin dar motivación. Y claro, eso no es tan cierto porque el contexto es haber tenido una injerencia, haber querido interferir, no haberlo logrado y haberle cortado la cabeza a unos señores que él mismo había nombrado 3 meses antes. Y claro, se habla de una motivación, pero para todo el mundo sería lógico pensar que es justamente, digamos, una molestia por no haber hecho lo que ellos le pedían. Entonces, ¿cuáles son las prerrogativas del presidente para finalmente nombrar o cesar en sus funciones a los comandantes generales? Siempre ha sido una perita de caramelo, ¿no? Es decir, bueno, quiero uno que me sea leal, quiero uno que, pensando que la Fuerza Armada está pensando en golpes. No, nosotros ya no pensamos en eso. Después la experiencia que hemos tenido, sería pues una idiotez pensar en esas cosas, pero que respeten la institucionalidad. Entonces, acá no acaba, porque también el ministro, el exministro, tiene responsabilidades que responder, tiene cosas que responder. Igual el señor ¿cómo se llama? Pacheco. Quiere hacer un símbolo de Montevideo. Y es gravísimo cuando alguien comienza a meter las manos y aprovecha la debilidad o la incompetencia, como hacía Montesinos. Montesinos agarraba a los más incompetentes, a los que menos características tienen, porque a un espada de honor que se había logrado, un número 1, que se había logrado su puesto a punta de y que tiene ciertas características, no iba a dominar, se le iban a revelar, como se reveló la Marina ante Alan García, cuando Alan García quiso ascender a un almirante y la Marina le dijo, no, según la Constitución usted tiene que designar de estos 3. Y él insistió con su almirante que quería, su amigo. La Marina le dijo, no, otra vez le mandó otra relación con otros 3, porque el presidente designa, no nombra a quien le da la gana, así está estipulado. Entonces, el presidente dijo, no va ninguno, no va, pues no ascienden, no ascendieron. Ese es tener fuerza para hacer respetar sus fueros, la institucionalidad. Y eso es muy difícil de alcanzar mientras no hay una cultura de eso en nuestro país. Entonces usted le pregunta a cualquiera de un pueblo cualquiera y le dicen, no, el presidente puede nombrar a quien le da la gana. Con ese criterio
están haciendo los nombramientos en los ministerios. Usted está viendo que meten a cualquiera, no le importa si es preparado o no es preparado. La cuestión es que... Pero la Fuerza Armada no es nada cercana a un ministerio y la manera como se pueden designar, pues eso es lo que tiene que entender la gente. Y repito, el ministro de Justicia quiere confundir a la gente, porque como usted ha dicho, a la hora de elegir, el presidente tiene derecho a veto, pero no tiene derecho a poner a quien le dé la gana. Es decir, él puede escoger dentro de la terna o dentro de la lista que le ofrecen, o puede decir no le doy a nadie, pero no puede decir me traes a Perico de allá y lo nombro comandante. Así es. Así es. Ese es el tema. Y el cese de las funciones, ¿qué le ha parecido este cese de las funciones? Porque nuevamente dice, se le puede retirarle la confianza cuando quiere, dice el ministro de Justicia, pero en este caso y en la coyuntura, ¿no habría que motivar por fines políticos más que porque la ley lo exprese, general? Por supuesto, fíjese, el tema es que se piensa que un comandante general es un funcionario de confianza. No es de confianza, ¿es confianza de quién? De toda nuestra nación. Nosotros somos Fuerza Armada, si hay un gobierno comunista, aprista, que el tinte que le dé la gana, como los Estados Unidos, que es así, ¿no? Puede ser el gobierno de cualquier tinte político, pero tú no puedes ser subordinado, ¿no?, a un partido político X que obtuvo tal porcentaje por más, obtuvo 40%, entonces tú te subordinas. No, la Fuerza Armada es de todos, de los que perdieron, de los que ganaron, de todos. Esa es la gran diferencia. Entonces, general, déjeme entrar a otro tema, porque, por ejemplo, usted ha dicho que saluda que los que fueron retirados hayan hecho pública finalmente, ¿no?, el contexto en el cual se da su salida. Pero claro, hay otras voces que cuestionan al señor Vizcarra y al señor Chaparro por finalmente no contar todo esto y que los temas tienen que quedarse a la interna de las Fuerzas Armadas. Y hablo sobre todo de quien ha reemplazado al señor Vizcarra en el Ejército. No, parece que hay una incomodidad con el señor Vizcarra, con el señor Chaparro, porque no han expuesto estas situaciones. Y claro, me imagino que el señor quisiera pues que no se ponga a sombra sobre su designación, pero vaya que las hay. Entonces, ¿cómo usted evalúa el tema de que se haya sacado tanto al de la FAP como al del Ejército y se hayan puesto a otras dos personas? Bueno, en primer lugar, la salida para nosotros abrupta de 3 meses es extraña si no hay una motivación. Cuando yo estaba de ministro, inclusive en la ley, no sé si ha sido modificada por algún decreto legislativo, decía que un comandante general podía estar máximo 2 años, y eso se hizo para evitar lo que pasó con el general Hermosa, que estuvo cerca de 8 años. Máximo 2 años. Creo que el gobierno de Ollanta sacó que el presidente de la República podía prolongar hasta por 1 año más como máximo. 3 años. 2 años. Y además, para retirar a un comandante general, tenía que haber una falta mayor. Falta la Constitución, falta grave la Constitución, una serie de cosas que habían para poder sacar a un comandante general. Entonces, han habido muchos intentos de sacar a comandantes generales y decían, no, acá la ley dice esto. La ley dice que tú lo nombras por 2 años, es como si usted nombra un contralor, pues el contralor puede traslapar con otros gobiernos, ¿no? Y eso significa su independencia total del tipo de gobierno que se tenga. Entonces, en la ley decía que uno no puede sacar sin motivo alguno a un comandante general. ¿Por qué? Porque se estaría politizando el de la designación de un comandante general, salvo por falta grave, así decía. No sé si se ha modificado en estos últimos años eso, pero en esencia decía eso. Y eso tiene que el Congreso comenzar a revisar si queremos una institucionalidad fuerte para las Fuerzas Armadas. Que yo siempre he dicho, no somos la más institucionalizada, pero somos la que más institucionalizada estamos dentro de un contexto como el nuestro, ¿no? Para terminar, general, siempre es difícil, ¿no? Sobre todo cuando un gobierno como este tan impredecible y ya además con los antecedentes de los nombramientos en ministerios. ¿Qué esperar de quien deba asumir el Ministerio de Defensa, general? Bueno, simplemente, primero que conozca, por lo menos, fíjese, en los Estados Unidos
asume una Secretaría de Defensa un doctor, un máster ¿en qué? En seguridad y defensa estratégica, por ejemplo. Yo tuve la cuestión de conocer al secretario de Defensa cuando estuve ministro de Defensa y dio una charla desde su oficina de la universidad, porque en la Universidad de Washington, en otras universidades de Estados Unidos, dan maestrías y doctorados de defensa. Entonces tiene muchos especialistas en defensa. Acá un señor que se fue una semana a un cursito de defensa y solamente aprendió a ser jefe de patrulla, ya quiere ser ya estratega. No, ahí se estudia 2 años, 3 años defensa. Y son pues expertos en defensa internacional, en todo. Entonces requerimos una persona que por lo menos conozca el sector, conozca el tema logístico, conozca lo que es tecnología. Porque, por ejemplo, creamos estando yo en el Congreso, creamos la Escuela Superior Tecnológica de las Fuerzas Armadas, que es fundamental tenerla. Bueno, vino un ministro y dijo, no, esto no sirve para nada. No sirve, es que no entiende. Entonces, por lo menos se requiere una persona con criterio, con valores, que sepa cuál es el rol fundamental de las Fuerzas Armadas en un país, en un país como el nuestro. Cuáles son, por ejemplo, el Ejército, después de lo que pasó, sacó el plan Bolognesi. La Marina sacó el plan Grau para reformar y modernizar la Fuerza Armada, el plan Quiñones. Pero además se definió los ascensos por 15 años. ¿Por qué? Porque las estructuras piramidales, que yo fui uno de los primeros en establecer ese sistema, ¿no?, se habían deformado completamente, ya no eran pirámides. Tal cual. Había más coroneles que abajo, ya la pirámide se había invertido. Me acuerdo haberlo conversado con usted anteriormente, general. Lógico. Entonces, también se hizo un plan de desarrollo estratégico para que se regularan los ascensos de tal manera que se reconstruyera la pirámide. Entonces, cuando yo escucho, dice, no, debieron dar más vacantes. No, las vacantes están... Correcto. No es porque tampoco la decía el comandante general. Pero es que la prioridad ya no era la Fuerza Armada, la institucionalidad, sino finalmente era poner a los amigotes, y si había que poner más generales que coroneles, pues más coroneles que generales, pues que así sea, y finalmente era todo no utilizar la Fuerza Armada para el pago de favores políticos. General, una última pregunta, porque claro, si es que el general que ha asumido ante la salida de Vizcarra, creo que tiene una prueba de fuego para ver si es que se va a ceñir a la institución, por más que hayan otros cuestionamientos de algunos generales que sienten que no ha sido justo su pase al retiro. Me parece que la prueba de fuego es si es que se va a mantener esa lista, que la Junta, de la cual fue parte el actual comandante del Ejército, pues va a continuar con esos mismos nombres de pasarlos a retiro, o finalmente la van a cambiar por presión del gobierno. Yo creo que sería una locura que la cambie por presión del gobierno. Creo que acá debe conservarse la institucionalidad. Yo confío que el nuevo comandante general, aunque es la misma promoción del señor Vizcarra, ¿no?, que debió poder haber tenido otro tipo de actuación, pero ya está zanjado eso. El general Vizcarra no va a poder regresar, ya es un hecho consumado, y nosotros esperamos un comportamiento realmente institucional de estos dos nuevos comandantes generales, tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército. En el caso de la Marina no se pudo hacer porque el presidente eligió al último de la lista. Entonces los dos más antiguos se han tenido que ir al retiro, y eso está bien, no nadie protesta por eso, pero ya no había de dónde más sacar, pues si entraba otro, si no también hubiera hecho algo parecido en la Marina. Acá el concepto de institucionalizar es bien difícil de entender, y creo de que siempre está la tentación de querer usar a la Fuerza Armada para otros fines que no son los constitucionales, ¿no? Correcto. Daniel Moro, un placer como siempre. Gracias. Hasta pronto. Un placer. Un abrazo. Saludos.